Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. En las buenas noticias de ayer establecimos la necesidad de permitirle al Espíritu Santo ejercer el magisterio sobre nuestra vida en el reino de los cielos. Pues es evidente que el ser humano establece una combinación entre la palabra, la tradición y la política para establecer las leyes morales que gobiernan en este mundo. Bienvenidos. Estamos entrando en el final de esta serie de la ley de la montaña, donde hemos podido establecer que hay una constitución moral en el reino de los cielos que Dios escribió en piedra y entregó entre truenos y oscuridad, para que el pueblo que la recibiera teniera su autoridad y poder. Que esa ley fue implementada con 613 mandamientos que el Señor resumió en uno y dividió en 2 enunciados, de los cuales se desprende toda la ley del reino de los cielos. Esta ley es el amor a Dios y al prójimo, y esa es la base del magisterio del Espíritu. El mismo apóstol Pablo escribió: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Primera de Corintios 13, 1 al 3. Esta es la esencia del reino de los cielos, el amor. Y es mi oración para que ese amor eterno que proviene del Espíritu Santo habitando en nuestro corazón sea el que guíe cada día nuestra manera de pensar, y así la transformación que proporciona la gracia tenga un sentido permanente en nuestra alma que nos lleve a disfrutar las riquezas de la gloria de Dios. Esa es la enseñanza permanente que el Espíritu Santo nos proporciona, y es el plan de Dios para sus hijos. Si los pensadores y los pensamientos no son la manera de desarrollar el reino de los cielos en los que escuchan y creen, ¿cuál entonces debería ser la manera? Esa es la pregunta que todos los que nos interesa el reino queremos entender, pero no se queda sin respuesta, ya que estableciendo la ley que es el amor, entonces todos deberíamos aprender a amar. Jesús dijo: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13, 33 y 34. En realidad, esto es una petición sobrenatural, pues nuestra naturaleza caída es ególatra, egocéntrica y egoísta. Y la ley del reino de los cielos no acepta esa naturaleza. No existen leyes que la puedan extinguir, pero sí la pueden controlar desde las prácticas externas. Es como cuando uno de tus hijos pelea con otro niño por el juguete que quiere, o cuando tiene 2 y no le da al otro que no tiene. Tú, en aras de enseñarle a compartir, lo obligas. Y de tanto obligarlo, él crea una conducta externa e hipócrita, pero no una ley de vida solidaria. Así que en el momento que te descuidas, hará lo que en su corazón ha gobernado, no lo que la ley le ha obligado. La religión de Moisés hasta hoy ha aplicado esos mismos parámetros coactivos que eran lo único existente antes de la cruz, pero después de la cruz deberían haber sido abolidos y reemplazados por la ley del amor, que también obliga, pero que requiere un nuevo ser humano. Es eso lo que el Señor le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Es que la enseñanza ejercida por los seres humanos marca una diferencia entre la fidelidad al mensaje original y el desarrollo institucional, pues muchas cosas del mensaje original se quitaron o se cambiaron para poder mantener la institucionalidad antes de la cruz, estableciendo en el Talmud un libro de conducta mayor que el Tanaj, que cobija la Torá o ley
y los profetas, que son el pacto establecido mediante Moisés. Y después de la cruz, en el mismo catecismo y la tradición que también se hace mayor que la Biblia y el nuevo pacto escrito para la guía del pueblo de Dios, establecido mediante el Señor Jesucristo. Así que es necesario que haya un magisterio sobrenatural, ya que el requerimiento también es sobrenatural, donde la ley del amor sea el plan de salvación y vida en el espíritu, y las prácticas de la ley religiosa sean solo sombra de lo que en realidad es la vida en santidad. Esta misma pregunta la hace el apóstol Pablo. Él dice, pues, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Carta a los Romanos 10, del 13 al 15. Muchas cuestiones, pero una sola respuesta. Dios envía personas a predicar, pero estas personas deben cumplir con unas características que no son establecidas por los hombres, ni tienen valor alguno en la estructura jerárquica que los seres humanos establecen en la institución religiosa o en el reino. Son llamados por Dios, preparados por Él y enviados. Es que la iglesia primitiva, desde Cristo, los apóstoles y los discípulos que lo sucedieron, no era una institución religiosa, era un pueblo que vivía de una manera que chocaba al mundo caído, pero que rescataba almas para el reino. Dice Lucas que todos los días se reunían en el templo y compartían el pan en las casas, Hechos 2:46, y que todos los creyentes estaban unidos de corazón y espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían, Hechos 4:32. Así que lejos de ser institución religiosa, era un pueblo viviendo bajo el gobierno de Dios. La institucionalización del cristianismo como religión organizada trajo consigo primero jerarquías rígidas que contrastan con el modelo del servicio del reino de Dios. Mateo nos cuenta que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de sus autoridades frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Esto hace una gran diferencia entre toda la cristiandad, tanto la derivada de la religión católica como la reformada en todas sus vertientes, que establecen jerarquías y autoridades que en realidad no están dadas por el servicio, sino por el título, como si el título los hiciera más grandes y más importantes, cuando el título más importante es el de Hijo de Dios. Y Él dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, dijo Yeshua, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en los cielos es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Mateo 23, 8 al 10. No podemos desconocer esta instrucción del dador de la ley, que lo que desea es que el título no nos haga importantes, porque la autoridad verdadera está en la palabra revelada, no en una cadena institucional. Pues es por la manera como vives el Evangelio que puede ser reconocido. Es que si en tu vida te has convertido en consejero, es porque tus consejos tienen valor transformador, que es gracia, y tienen verdad, que es ley. Y eso no es por un título, sino por una manera de vivir que genera confianza mediante el amor. Segundo, dogmas y tradiciones que oscurecen la simplicidad del Evangelio. Un dogma es el conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Fue el rompimiento de esos dogmas lo que disparó la ira de los fariseos que mataron a Cristo.
Y son los mismos sismos reformadores que llevaron a los católicos a matar a hombres que se atrevieron a desafiar las jerarquías y los paradigmas religiosos, a traducir la Biblia a los idiomas del mundo y a enfrentar con la palabra todo lo que separaba a la iglesia institucionalizada del reino de los cielos. Es que todo el Nuevo Testamento confronta con fuerza las tradiciones humanas y los dogmas religiosos que reemplazan la verdad revelada del reino de los cielos. Jesús y los apóstoles no solo enseñan doctrinas, sino que desenmascaran sistemas religiosos que distorsionan la voluntad de Dios. En Mateo 15, del 6 al 9, Jesús denuncia cómo los líderes religiosos elevan sus tradiciones por encima de la palabra, anulando el mandamiento divino, y también expone el conflicto entre fidelidad a Dios y lealtad institucional. Jesús no suaviza su crítica, él llama hipócritas a los líderes religiosos. Pablo advierte contra sistemas religiosos que parecen sabios, pero están vacíos de Cristo. Esto aplica tanto a la religión judía antigua como a estructuras modernas que imitan el reino, pero lo niegan en esencia. Pedro redefine el liderazgo espiritual, no como dominio jerárquico, sino como servicio humilde. Esto choca con el modelo clerical autoritario. Tercero, la institucionalización del cristianismo trajo consigo también una fusión con el poder político que distorsiona el mensaje de humildad, justicia y gracia. Jesús habló de un reino que no es de este mundo, Juan 18:36. Él no involucró a los gobiernos terrenales porque su reinado es el resultado de la gracia transformadora que establece el gobierno de Dios en la dimensión correcta, que debe dar como resultado un gobierno estable, próspero y en victoria. Pero muchas estructuras religiosas lo han territorializado, lo han ritualizado y lo burocratizaron. Es que las organizaciones son estáticas y rígidas, pero Dios es un Dios vivo y su pueblo no es un pueblo organizado sino orgánico, que cambia con el pasar de los tiempos y percibe el reino desde los cambios y se relaciona con Dios en el presente, pues Él dijo yo soy, no es el que era ni el que será, aunque Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, escribió el apóstol Pablo. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas que de nada sirven a quienes las siguen. Hebreos 13, 8 al 9. Aunque Pablo se refiere a los alimentos, las reglas religiosas son estáticas como la institución, pero el trato de un padre con sus hijos depende del temperamento, el carácter y las maneras de ser de cada uno. Yo recuerdo de mis hijos la independencia y audacia de uno, la prudencia y obediencia del otro, y la obstinación y decisión de ella. Y a cada uno se le daba la gracia que requería y la verdad que controlaba. Así es Dios, no te trata con reglas rígidas, sino con amor y verdad, que es gracia en múltiples maneras, y por su gracia Él mismo usa seres humanos que con amor, gracia y verdad te enseñen el reino y sus reglas. Pongan cada uno al servicio de los demás el don que hayan recibido y sean un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones, escribió el apóstol Pedro en su primera carta 4:10. Cuando el apóstol Pedro habla de los dones y de las personas que lo recibieron, está hablando también de lo que Pablo estableció, y es que Dios llama, prepara y envía a personas para que establezcan su reino en cada corazón. Y esas personas no necesariamente están en la institución religiosa, sino en el camino de la vida, donde eres más vulnerable, donde al escuchar puedes entender y así puedes cambiar. Pues la gracia no es una enfermedad abusiva que va a invadirte sin permiso, es un reconocimiento de ti mismo, de tu necesidad de cambio y de tu imposibilidad para hacerlo. Jesús, el ser humano hijo de María, tenía un cuerpo mortal que, aunque después de la cruz se hubiera quedado, no alcanzaría a lograr la transformación de todos los corazones necesitados y dispuestos a cambiar. Pues el cuerpo humano es limitado, por eso Él en forma de Espíritu Santo habita en aquellos que lo reciben y lo dejan gobernar, y a algunos de ellos les asigna tareas que serían las tareas que Él debía realizar.
Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11, 13. Esto es un llamado individual y único. No es el producto del estudio teológico. No hay una universidad que prepara pastores, evangelistas y maestros, o profetas y apóstoles. No es posible, pues el único que pone el amor por los demás, la carga por el dolor ajeno, el afán por los adictos, el dolor por los matrimonios desbaratados, los hijos perdidos, los malos hábitos y todo lo que el sufrimiento humano soporta por la oscuridad del mundo en que vive, es Él, el Señor. Estos llamamientos no son títulos ni premios. No están institucionalizados, pues solo son instrumentos del Espíritu Santo que ejerce sobre ellos en realidad cargas que constriñen el corazón y obligan a la acción. Tampoco son simplemente habilidades o capacidades sobrenaturales, son oficios dados por Cristo. En griego, la palabra usada es domata, dones personales, lo que indica es que las personas mismas son el regalo. Jesús da como regalo a su iglesia personas con la tarea de edificarla para que su pueblo viva conforme al reino de los cielos, para perfeccionarlos hasta hacerlos parecidos a Cristo en carácter, amor y gracia. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.